bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema muy interesante en la econometría, que es la regresión con variables instrumentales. Empecemos definiendo esto, ¿no? ¿Qué es las variables instrumentales? Básicamente es una técnica que nos permite rescatar la información útil de una variable explicativa cuando ésta está contaminada por correlación con el término de error. En parte es pensar que los cambios en X tienen dos orígenes, una que está ligada al error, que es la parte endógena, que sesga los resultados, y otra que no lo está, que es la parte exógena, que podemos aprovechar en rescatarla. Para separar ambas fuentes de variación introducimos una o más variables adicionales llamadas instrumentos. Un buen instrumento cumple con dos condiciones. Una es la relevancia. Esto es lo suficientemente correlacionado con X como para explicar su variación endógena. La otra es la validez. No guarda ninguna relación con el término de error. De modo que no importa qué pase con el instrumento, esta se distorsionará la estimación del modelo. Y para todo esto necesitamos la verificación de la validez de estos instrumentos, que viene dada por dos supuestos. El primero es la relevancia de los instrumentos. De nada nos sirve tener un instrumento irrelevante, ya que esto no nos da un estimador preciso. Así como un tamaño muestral grande da un lugar a un estimador más preciso, por otra parte la inferencia estadística mediante el MC2C, que es el método de mínimos cuadrados en dos etapas, se basa en el estimador. Tengo una distribución muestral normal, pero de acuerdo al teorema central del límite, la distribución normal es una buena aproximación para muestras grandes, pero no necesariamente para muestras pequeñas. Pasamos a la interrogante. ¿Por qué los instrumentos débiles son un problema? Porque básicamente nos proporciona una aproximación pobre para nuestra distribución muestral del estimador, incluso si el tamaño de la muestra es grande. Por lo tanto, no existe justificación teórica para los métodos habituales de llevar a cabo la inferencia estadística, incluso en muestras grandes. El supuesto 2. La endogeneidad de los instrumentos. Si los instrumentos no son exógenos, entonces el MC2C es inconsistente. El estimador converge en probabilidad de algo distinto, de los coeficientes. Después de todo, la idea de la regresión con variables instrumentales es que los instrumentos contengan información sobre la variación de X. Esta no está correlacionada con el término de error. Si de hecho el instrumento no es exógeno, no se puede identificar la variación exógena. Pasamos con la interrogante 2. ¿Puede contrastarse estadísticamente la hipótesis de que los instrumentos son exógenos? Sí y no. Por un lado, no es imposible contrastar la hipótesis de que los instrumentos son exógenos. Cuando los coeficientes están exactamente identificados. Por otro lado, si los coeficientes están sobreidentificados, es posible contrastar la sobreidentificación de las restricciones. Es decir, contrastar la hipótesis que los instrumentos extras son exógenos, bajo el cumplimiento del supuesto que existen suficientes instrumentos válidos para identificar los coeficientes de interés. En conclusión, tenemos que el éxito del estimador MC2C descansa en la validez de los instrumentos. Deben ser suficientemente fuertes, estadístico F alto en la primera etapa y completamente exógeno, sin correlación con el término de error. Un instrumento débil introduce un sesgo y distorsiona la inferencia. Uno no exógeno hace el estimador inconsistente. En situaciones sobre identificación, el estadístico J ofrece una prueba conjunta de exogeneidad, pero no garantiza que el
número mínimo de instrumentos sea realmente válido. Ese juicio último recae en el investigador y en el lector crítico, quienes deben evaluar cada caso según el contexto empírico. Muchas gracias.